No quisiera avanzar más en el tiempo sin hablar de una majestuosa construcción, la Catedral de Notre Dame de París. Seguramente has escuchado mucho acerca de ella, incluso existe cierta aura romántica a su alrededor surgida de la imaginación literaria de Victor Hugo en su obra Notre Dame de París, en la que el autor crea la figura del famoso jorobado con una bella gitana llamada Esmeralda, obra que fue adaptada más tarde en dibujos animados. Notre Dame de París además es considerada referencia mundial y uno de los monumentos más visitados de París, Francia. Se empezó la construcción sobre el emplazamiento de un templo romano en el año 1163, bajo el patrocinio del obispo Maurice de Sully, cuya petición fue que dicha obra adoptara el estilo creado por el abad Suger en el ábside de la abadía de Saint-Denis. Deseo que se cumplió, pues fue tal el impacto de la gente que desbancó en importancia a la misma Saint-Denis. Desde el inicio, se empezó a levantar el edificio en el llamado estilo del Reino de Francia, y así fue hasta el siglo XIV. En 1351 aún se hacían los últimos arreglos en el coro y otros lugares. Muchos años duraron los andamios puestos y un ir y venir de trabajadores que pulían la piedra, que ponían las vidrieras, siempre aplicando las últimas novedades en óptica, escultura y arquitectura. Los escultores instalando las gárgolas y los pináculos de los arbotantes. Todo esto gracias al ritmo de un floreciente crecimiento de la economía francesa, que se encontraba en un momento de gran desarrollo económico debido a su agricultura. Y pasaron los años, hasta que en el siglo XVII los monarcas de la dinastía Borbón construyeron su residencia en el Palacio del Louvre, y fue que observaron una catedral vieja con necesidad de remodelación, pero este proyecto quedó en el aire. Y fue más tarde, en la Revolución de 1789, que el edificio quedó terriblemente dañado, y años después se le pide la tarea titánica de restaurarlo a Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, de quien el mismo Gaudí se refirió como uno de los pocos de los que se podría aprender algo. Esta restauración para Leduc fue, según sus propias palabras, restablecer su razón original, aunque eso conllevase la creación de una obra que jamás había existido. Y eso fue exactamente el resultado. De un edificio en ruinas, el cual el paso del tiempo había castigado, surgió todo un referente obligado en las visitas a París. Cabe mencionar que se atribuye a Victor Hugo y sus obras el gran movimiento de restauración de este y otros edificios, pues gracias a él voltearon a ver el estado de dichas construcciones, quien además denunciaba abiertamente: todo tipo de profanación, degradación y ruina está amenazando lo poco que queda de esos admirables monumentos de la Edad Media que llevan la huella de la pasada gloria nacional. Y finalmente concluía: un grito universal debe elevarse para llamar a la nueva Francia en auxilio de la antigua. La restauración duró más de 20 años, entre 1844 y 1864, y después de polémicas, finalmente se logró concluir con elogios, siendo recordado Leduc como el arquitecto que cambió la concepción del trabajo de restauración. Y aunque se sabe que a veces se dejaba llevar por el exceso, pues tenía una pasión por lo neogótico que le llevó a exagerar en partes con la ornamentación, lo que era contrario a la concepción original del edificio. Y por otro lado demolía las partes más sobrias que fueron originalmente construidas en el Renacimiento o el Barroco. En una ocasión, para demostrar el choque de estilos, hizo entrar al coro a uno de los obreros vestido con ropas medievales y peluca de estilo rococó, declarando que Notre Dame se vería igual de ridícula. Y con eso pidió el retiro de mármoles clásicos. Por supuesto, este llamado saqueo de obras clásicas fue altamente criticado por los conservadores. Notre Dame fue testigo de muchos eventos en Francia. Tal es el caso de la Revolución Francesa, en la que sufrió una destrucción muy grave que afectó a las estatuas que decoraban la fachada occidental que representaban a los monarcas del reino bíblico de Judá, y que desde la Edad Media se creía que en realidad eran los reyes de Francia.
Por eso, tras la ejecución de Luis XVI, los revolucionarios ordenaron la destrucción de todos los símbolos de la realeza, y todas las esculturas que los representaban fueron decapitadas, imitando la decapitación de Luis XVI. En el año 1977 fueron encontradas 21 cabezas en una casa de París. Esta majestuosa obra fue víctima de un incendio el 15 de abril del 2019. Actualmente se encuentra en remodelación y aseguran que incluso la aguja diseñada por el mismo Leduc, que tenía 90 metros de altura, será idéntica a la que vemos en la imagen. Pronostican que se podrá visitar para 2024 y que nos sorprenderemos de una catedral reluciente, pues están aprovechando para limpiarla a conciencia. Así que si vas en estos días, muchas partes no las podrás apreciar. Tal es el caso de las vidrieras que fueron retiradas para mantenimiento. Aún así, recordemos cómo era y cómo será, así que vayamos a la imagen. Observa los espectaculares pórticos, columnas, arbotantes. Algo hermoso en Notre Dame de París son sus vidrieras. En la imagen podemos ver la fachada sur, en donde destaca el llamado Rosetón Sur, que mide 13 metros de altura y contiene en el centro una imagen de Cristo. En la fachada principal se encuentra el pórtico de la Virgen y los santos y reyes que la rodean, formando una hermosa composición de estatuas. Además, el llamado Rosetón Oeste representa a la Virgen en un medallón de ricos matices azules y rojos. También podemos ver en la imagen un elemento emblemático, la gárgola llamada L'Estriche. Se trata de un monstruo alado que, apoyado en la balaustrada, mira a la ciudad sacando la lengua. Es una alegoría, ya que se ve en su gesto burlón una crítica a la modernidad que estaba demoliendo París, a su entender, sobre la base de un malentendido progresismo. Justo acabo de hacer un viaje por lugares donde existen construcciones con tal antigüedad como Notre Dame de París, y me detenía pensando en cuánto han vivido, cuánta historia les ha tocado presenciar, y que si esas construcciones pudieran hablar, sería muy interesante escucharlas. Y al ver esta imagen del L'Estriche, pienso, ¿qué emoción me inspiraría si yo fuera la que estuviera sentada viendo la historia del mundo pasar? ¿Cuál sería la tuya?